Televisa presenta. Primera llamada. Primera llamada. Segunda llamada. Segunda llamada. Comenzamos. Muy buenas tardes, noches a todos ustedes que están viendo el día de hoy nuestro programa. Se llama el podcast de Eitan y Gerald. El día de hoy vamos a presentar algo muy importante, que es qué pasó en la mitad del siglo XX y por qué fue importante más que todo, y cómo esto también ayudó al Estado costarricense a fortalecerse y cuáles fueron sus puntos buenos y puntos malos. Aquí tenemos a Don Eitan Álvarez Murillo, que nos va a ayudar a presentar el día de hoy este tema. Muy buenas a todos, les damos las gracias por vernos, aunque en algunos años nos van a tener que pagar por vernos, pero nosotros somos bastante humildes y los queremos, entonces hoy no van a tener que pagar absolutamente nada por vernos. Bueno, entonces el podcast de hoy se va a tratar sobre qué pasó, por qué es tan importante la mitad del siglo XX en Costa Rica. Hay mucha gente que dice que esto fue un periodo muy importante. ¿Qué piensa? Pues, totalmente de acuerdo, más bien muchas de las cosas que tenemos hoy en día, como lo de la salud, las instituciones, la salud pública, se fortalecieron en esos años. Pero empecemos desde un principio. Don Eitan, ¿qué pasó después de la Guerra Civil en 1948? Bueno, después de la Guerra Civil del 48, o la Guerra del 48, como se conoce coloquialmente, nació la Segunda República, que fue dirigida por José Figueres Ferrer, que dirigió la Junta Fundadora y tomó decisiones como abolir el ejército en 1948. Okay. ¿Y por qué fue tan importante? Bueno, fue muy importante porque ese dinero que se destinaba al ejército empezó a dirigirse hacia las escuelas, hacia la salud y hacia las instituciones públicas. Entonces, se invirtió mucho en la sociedad y se invirtió mucho en el país, como por ejemplo en construir mejores carreteras, puentes y mejorar la infraestructura. También hubo otros personajes, ¿verdad? Pues obviamente en una historia tan grande no puede haber solo un personaje. Está Rafael Calderón Guardia, que impulsó las garantías sociales que protegían los derechos de los trabajadores y fortalecía la seguridad social. Manuel Mora Valverde también participó en esas reformas defendiendo los derechos laborales, además de Monseñor Víctor, que era más o menos un mediador entre la política para llegar a acuerdos que beneficiarían al país. Ok. O sea que esas personas tuvieron un papel muy importante en la construcción del Estado costarricense. Efectivamente, gracias a las reformas, Costa Rica empezó a desarrollar un Estado más fuerte y con más apoyo para la población. ¿Y cómo estaba la economía en esa época? Bueno, en esa época creo que se refiere a los años 50, 60. En esa época el banano y el café seguían siendo el fuerte de la economía y el país además empezó a construir carreteras, escuelas y hospitales y viviendas, lo que permitió que la población tuviera mejoras en los servicios y en su calidad de vida. Totalmente de acuerdo. Entonces, no solo creció en sí la economía del país, sino que también mejoró la calidad de vida de las personas. Efectivamente. Entonces, tenemos un país que está empezando a invertir en su población y en los años 60, 70 el Estado siguió creciendo, fortaleció las instituciones, impulsó el desarrollo del país y empezó a apoyar a la población. Ok. Pero yo pienso que en los años 80 como que todo cambió, ¿verdad? Sí, en los años 80 todo empezó a cambiar porque obviamente hay dificultades, no todo se toma de la mejor manera. Costa Rica empezó a enfrentar desgraciadamente otra crisis económica muy fuerte, había inflación, desempleo y la deuda externa cada vez era más alta, lo que provocó que el costo de vida fuera mayor, pasaran muchas familias de clase media a clase baja, lo que dificultó conseguir trabajo y que la vida fuera más estable, por así decirlo. ¿Y qué hizo el país para que saliera de esa crisis? Bueno, el país hizo cambios importantes en la economía. Costa Rica empezó a impulsar más las exportaciones, el turismo y la inversión extranjera. Poco a poco la economía se fue estabilizando
pero las oportunidades de empleo todavía no eran al Bueno. 100%. Ok. Pero ya para los años 90 había cambiado bastante. Para los años 90 ya la economía se estabilizó un poco mejor. La economía dejó de depender de la agricultura, o sea, dejó de depender del café y el banano, y se buscaron otras formas de impulsar la economía, como es el turismo, la tecnología y los servicios, lo que hizo que Costa Rica fuera más competitiva y diversificada en su economía. Ok. Pero si lo pensamos bien, todos esos cambios fueron construyendo el país que conocemos hoy. Sí, efectivamente, poco a poco, y estos pasos, estas decisiones han hecho que conozcamos Costa Rica como lo conocemos actualmente. Se fortaleció la democracia, mejoró la educación y la salud, y crecieron las instituciones públicas, y la economía encontró nuevas formas de desarrollarse. Ok. Entonces, ¿usted cuál diría que fue el mayor logro de Costa Rica durante la segunda mitad del siglo XX? Bueno, yo podría asegurar que todo es muy importante, porque el Estado que conocemos hoy en día, a pesar de las crisis, hemos aprendido, y por eso tenemos el país que tenemos hoy en día. Pero para mí lo más importante es cuando el Estado empezó a preocuparse por el bienestar de la población y empezó a desarrollar una economía que no dependiera solo de la agricultura. Ok, yo pienso igual. Además, esos cambios hicieron que Costa Rica se diferenciara de muchos otros países y de más que todo de la región por su estabilidad democrática y por la importancia que le dio a la educación, la salud y las instituciones públicas. Efectivamente, en conclusión, la segunda mitad del siglo XX fue una etapa de grandezas transiciones o transformaciones. Gracias a las decisiones que se tomaron en estos años, Costa Rica fortaleció su estado, mejoró la calidad de vida de muchas personas y sentó las bases para que conozcamos el país como es hoy en día. Y por eso ese periodo fue tan importante para entender la historia de nosotros. Esperamos que este recorrido, este video, les ayude a comprender cómo evolucionó el Estado costarricense durante la segunda mitad del siglo XX. Y muchas gracias, y tenemos un invitado especial, el señor Don Jacito, que nos va a decir cómo él vivió estas crisis. Entonces muchas gracias, nos despedimos y ahorita traemos a Don Jacinto, mientras vayan por unas palomitas. Muchas gracias. Bueno, como lo prometió deuda, aquí tenemos a Don Jacinto. Don Jacinto, salúdeme, por favor. Bueno, con la otra mano, Jacinto. Bueno, aquí tenemos a Don Jacinto, que es un campesino que no le gusta que nadie le ayude, que nadie lo moleste, está tranquilo en su finca. Entonces, Don Jacinto, me sorprende que aquí a sus 150 años haya salido de su casa, de su finca, y esté aquí. ¿Cómo es eso posible a sus 150 años? Es impresionante. Eso ha sido gracias a Dios, porque si no yo estaría aquí, estaría metido en una tumba ahí en el ¿cómo se llama esto? Por allá, en el Siquirres. Efectivamente, Don Jacinto, usted ahorita mismo le dicen la momia andante. Don Jacinto, es impresionante cómo usted está aquí. Usted no sabe cómo estoy de flaco, Me imagino, Jacinto. es con esqueleto esos. ¿Hace mucho ejercicio, Jacinto? No hago nada. No hace nada, pero Bueno, en su época. en mi época yo agarraba machete a todo. Yo agarraba, yo veía un cafetal, tome, Pero sí, eso fue la ventaja, que eso hizo que yo agarrara músculo. Ahorita es que estoy todo desnutrido. Me imagino, Yo no tengo Jacinto. nada. Pero no es cualquiera los que llega a los 150 años. Sí, obvio, usted no sabe, yo solo comía café y banano. Efectivamente, Don Jacinto. Entonces, pensamos que sería buena idea que los jóvenes y el profesor que nos va a ver escuche por un experto como lo es usted, un señor con una sabiduría extensa, una experiencia extensa, nos cuente cómo usted vivió la época de la mitad del siglo XX en Costa Rica y Sí. cómo fue esa época para usted. Entre bueno y malo, más que todo malo, pero ¿qué se puede hacer? Y fue muy duro para mi familia y para mí, sinceramente. Se pasaron de hambrunas, yo no comía durante 3 días seguidos. Y todo era por una estupidez, sinceramente. Bueno, fue una estupidez, sí tuvo sus razones, eso sí lo doy, pero sinceramente solo fue por pura guerra, por puro poder. Me pareció algo más muy malo. ¿Y por qué dice eso, Don Jacinto? Usted, bueno, para que pongamos un contexto, ahorita hay garantías sociales, tenemos un seguro social de medicina que nos cubre a los que estamos asegurados, tenemos derecho a vacaciones, a un salario mínimo. En su época existía todo eso, usted nada más llegaba y su jefe le decía, trabájeme hoy 20 horas y le pago lo que hoy quiera, y usted se tiene que aguantar. ¿Tenía derecho a vacaciones, Don Jacinto, o no? Vieras que no, en ese tiempo no había vacaciones ni nada. Ahí usted recogía 10,000 bananos, un montón de café, tome una tega, tome un colón, no le daba ni nada. Obviamente que 100 colones ahorita sí es un poquito bastante plata, tampoco es que sea mucho, pero eso era en los días más buenos, digamos así, como lo que colocaban el precio bueno. Y entonces eran pesetas, si recuerdo.
las historias de mi abuelo, se hablaba Sí, de exactamente. pesetas. En pesetas. Sí, entonces, don Jacinto, usted prácticamente que a veces no tenía que comer porque no le daba la comida. Exacto. Y tampoco usted podía ir a estudiar porque usted tenía que ir a trabajar, porque si no su familia, pues, prácticamente no tenía ingresos para poder sobrevivir. Ujú. Hubieron vecinos que se murieron por falta de recursos. Sí, había unos que se fueron y todo, pero fue muy difícil, sinceramente. Entiendo, Jacinto. Entonces, Pero bueno, es una historia muy difícil. Entonces, cuéntenos. Pasa la guerra del 48, ¿cómo empieza a cambiar el país? vivías que cambió para bien, salió más escuelas, más centros de salud, se mejoró eso. Hay algunas cosas que no han mejorado mucho, como lo es de algunos presupuestos, no voy a mencionar cuáles, ya sabe cuáles. Pero hoy sinceramente sí ha mejorado bastante para bien algunas cosas, otras no. Y eso es lo bueno. Y la gente comenta que las decisiones que estaba tomando el gobierno, algunas eran un poco duras, como se habla del tiempo oscuro de el muy conocido Codo del Diablo, la guerra del 48, pero también se habla sobre la abolición del ejército. Entonces, ¿qué opina usted sobre esas decisiones que tomó el gobierno para las garantías sociales y lo que es el país hoy en día? Sí, antes se hablaba mucho que ya no había ejército y que esos recursos se estaban agregando a lo que era la educación y la salud. Pero eso fue un cambio también muy importante para el país. Y lo demás, sinceramente, eso fueron decisiones malas que se tomaron. Y ni modo, eso es lo que somos ahora. ¿Y cómo recuerda usted la economía? Recuerdo que la economía en esos años era café y banano. Solo eso. Y era, vea, yo me imagino que, vea, mami, agarré y solo andaba café y banano. Entiendo, Pero, Jacinto, sí. Entonces, después de los años 80 vino una crisis económica que nos afectó bastante. Entonces, ¿cómo usted la vivió? ¿Su familia, cómo la vivió? vieras que era muy duro, pero en aquellos años siguió una crisis económica que nos afectó bastante. Entonces está demasiado caro y conseguir trabajo ya no era fácil, sinceramente. No era fácil. Exactamente, yo duré un montón ahí consiguiendo plata, o sea, no podía comer durante muchos días. Era muy duro, pero bueno. Entiendo, Jacinto. ¿Y qué pasó después de esta crisis? Con el tiempo empezó a salir de más, ¿cómo se puede decir? Se empezó a salir adelante, un poquito, Un más o poquito, menos. Jacinto. Bueno, Fue pero mucho. algo es algo. Exactamente. Entonces, don También Jacinto, creció el turismo, llegaron más empresas extranjeras, más que todo de Estados Unidos, que llevamos alianza en ese tiempo. Pero sí, también salieron nuevas oportunidades, el trabajo, poco a poco, y la situación fue mejorando. Pero es lo bueno, gracias a Dios. entiendo, Jacinto. Entonces, de todo lo que usted me ha contado, ¿está de acuerdo con que se aprobaran las garantías sociales, que se lucharan por el bien de la ciudadanía, se pensara más en el pueblo, que ahorita tengamos un seguro médico como es la Caja Costarricense, que un grupo trabajador haya luchado por los derechos que tenemos hoy en día? Y si usted fue parte de esa lucha, Ujú. fue parte de esa Sinceramente lucha, fue. ¿cómo recuerda esa lucha? Fue demasiado duro. Demasiado duro. Bueno, No quiero recordar eso. me imagino, Jacinto. Demasiado. Sí, entonces, Se sufrió mucho. si tuviera que decir cuál fue el cambio más importante que vivió Costa Rica en ese tiempo, ¿cuál sería? Hay muchos, sinceramente, todos fueron buenos. Sí, hay que decir la verdad, la mayoría fueron buenos. Algunos no se han reflejado hoy en día, como lo vuelvo a repetir, como es el presupuesto de la educación, pero bueno, ¿qué se puede hacer? Pero principalmente yo creo que se fortaleció la educación, en parte se mejoró mucho para las personas, gracias a Dios. La salud y también las instituciones públicas también. También eso ayudó a que Costa Rica siguiera creciendo como país. Entiendo, Jacinta, aquí le tengo una preguntita que va un poquito desviada, pero vuelve al tema. Y es, ¿qué consejo usted le daría a los jóvenes de hoy en día para que estudien la historia, para que se interesen en la historia y aprendan sobre esta parte de la historia de nuestro país? De que conozcan la historia y valoren todo lo que se logró, porque fue muy duro principalmente para nosotros, los trabajadores. El gobierno en esa época fue demasiado duro. Hubieron 10 fallos que sinceramente sí estuvo mal en parte, pero no todo se logra al 100%. Hubieron sus complicaciones, pero gracias a Dios todo está bien. Muchas cosas de las que disfrutamos hoy en día son el resultado de las decisiones que se tomaron hace muchos años y el esfuerzo de muchas personas.
Bueno, no, más bien darle las gracias a usted, don Jacinto, por ese gran esfuerzo que nos dio, porque gracias a personas como usted, hoy Costa Rica tiene garantías sociales, tiene un código de trabajo y podemos gozar de muchos derechos que si no fuera sido por la lucha que ustedes tomaron no sería posible. Entonces, gracias por compartir su experiencia, don Jacinto. Y para cerrar, un último comentario que le daría a la audiencia que está acá. Y que ojalá que disfruten bastante, que de verdad disfruten todo, cada día de sus vidas, porque usted no sabe cuándo puede llegar a acabar. Y también que agradezcan cada vez más al país por todo lo que se ha dado. Cada vez se nota menos el esfuerzo que hicieron muchas personas en este país. Y son por gobiernos que, bueno, tienen sus dificultades, también se puede decir así. Entonces les agradezco a ustedes por todo, a mis compañeros que ahora están en paz descanso, sinceramente, y a todos los que lucharon por eso y por un mejor país. Muchísimas gracias, don Jacinto, por escuchar nuestras preguntas, por aquí expresarse, abrirse. Y bueno, Jacinto, ahora usted le toca descansar y nosotros, que somos la nueva generación, darle pues su buena pensioncita, que por eso usted luchó. Exactamente, pero quién sabe si voy a llegar a más años, ya con 150 pues sí cuesta vivir. Me diagnosticaron un hematoma en el cerebro. Pero no se preocupe, don Jacinto, que 150 años no lo logra cualquiera. Entonces, muchas gracias y esperemos que le den un aplauso a don Jacinto. Esperemos que don Jacinto reciba su pensión. Entonces, por favor, estudien y trabajen bien. Gracias. Exactamente. Bueno, Jacinto, lo acompaña a la salida. Muchísimas gracias, don Jacinto. ¿Cómo quiere que le dé la mano? Sí, no es que tengo la mano ocupada. Disculpe, ¿Qué le pasa a usted? Jacinto, ¿Qué quiere que me caiga? Disculpe, Jacinto. Es que me invitan y vengo gratis, me quieren matar acá. Disculpe, don Qué Jacinto. desgracia. Disculpe, don Jacinto. Ay. ¿Ocupa yo, Jacinto? No, ya me voy. Bueno, Jacinto. Don Jacinto, tome. Ahorita hablamos de la plata. Bueno, está bien, sí, eso es por debajo de la mesa. Exactamente. Adiós. Bueno, ya escucharon a Jacinto, espero que les haya gustado la reflexión sobre Jacinto y que valoren la historia de Costa Rica y no se olviden de las personas que lucharon por un país próspero y que se preocupa por los educadores y se preocupa por su... Bueno, nos informan que ya llegó don Jacinto, lo prometido es deuda, entonces ya traemos a don Jacinto, que es un señor campesino de calidad, ya usted lo van a conocer. Por favor, don Jacinto, pase adelante, por favor, don Jacinto. Y por aquí viene don Jacinto viene por aquí. Don Jacinto, ¿usted ocupa ayuda? No ocupo ayuda. ¿Pero por qué no ocupa ayuda? Quítate de aquí, Pero, quítate. Jacinto, bueno. ¿Qué estoy pasando? Me fue a caer más bien condenado muchacho. Ay. Ahora sí. Bueno, Jacinto es a la antigua, hay que entender lo que él es un campesino hecho y derecho. A usted no le gusta nada eso, de que lo ayuden, cero. No, yo hago la cosa para mí mismo, por mí no me Efectivamente. no voy a ayudar a nadie. Lo veo muy bien a sus 150. Yo tengo una mente con 4 computadoras que mientras te estoy observando, ya hace rato que las uñas de los pies te las despegué y tú no te has dado cuenta. Dios mío.